Hola, bienvenidas. Estamos entonces proponiendo esta grabación, este video, para desarrollar algunas propuestas, algunas sugerencias para comenzar a pensar, a conversar en el equipo respecto a estas formas de acompañamiento que las circunstancias de este último mes, me refiero a la pandemia, a quienes lo llaman aislamiento, confinamiento, no genera para nosotras un obstáculo insalvable, ya que tenemos que poder generar espacios de acompañamiento con los recursos que tenemos. En esta primera clase les voy a proponer que nos acerquemos a una forma de acompañamiento terapéutico, de acompañamiento en una situación de urgencia, de alguien que en este caso llamaremos Olga, una mujer que trabaja, como verán en la presentación, en el hospital como mucama, y que iremos desarrollando algunas sugerencias para permitirnos un acompañamiento que, aunque es virtual por el dispositivo que se utiliza y porque puede ser, no es el caso ahora porque fue en tiempo real las comunicaciones, pero puede ser tiempo con distancia entre que se graba o entre que se escribe y se responde, pero en este caso fue virtual en tiempo sincrónico, o sea, con acompañamiento en el tiempo. Mientras quien me consultaba escribía, yo estuve respondiendo, pero como verán, estuve también encuadrando el comentario. Acá estoy compartiendo la pantalla. Quiero comentarles justamente esto que lean conmigo. Una noche entonces me escribe Olga, dice: hola, buenas noches, lo escuché en Canal 10 y estoy necesitando algún consejo. ¿Cómo puedo hacer para realizar alguna consulta? Yo en Canal 10, si algunas recordarán, había hecho hace poco tiempo una muy breve nota respecto a las características de esta cuarentena, a las características respecto a repensar los vínculos. Entonces Olga, a poco de que esto salió por la televisión, me escribe esto de poder hacer una consulta. También había dado a conocer en esa entrevista que estábamos generando espacios de escucha, de contención en estas circunstancias. Entonces pone: buenas noches, Olga, le respondo, le pido que me escriba mañana a primera hora. Esto es importante porque significa que aún utilizando en este caso Messenger, pero también puede ser WhatsApp, debemos estar atentas al encuadre de nuestra actividad. Encuadre quiere decir todas aquellas invariantes que debemos tener en cuenta para que adentro se dé un proceso de contención, un proceso de elaboración. Le digo entonces que me escriba, esto me lo había escrito a la noche, le pido que me lo escriba a la mañana, que me escriba a la mañana, me dice gracias, yo le digo 8:30 estoy en consulta, saludos. Al otro día, entonces 8:49, estoy leyendo el mensaje que quedó escrito, dice: hola doctor, buen día, quería saber qué puedo hacer porque me siento con muchas angustias, preocupación desde que se declaró la cuarentena, porque tengo 2 hijos estudiando, uno en Viedma y otro en Patagones, se quedaron allá sin poder venir. Eso es lo que más me preocupa, aunque están bien. Yo vivo con mi nena de 10, la cual la dejo solo para ir a trabajar. Y este último tiempo es como que en el trabajo se complica mucho. Tal vez yo lo veo como algo muy complicado por mi estado de ánimo. Yo soy personal mucama en el hospital. La verdad que siento que ya no tengo ganas de trabajar por la falta de ánimo.
Solo necesito un consejo de ayuda, como para poder continuar. Buen día, le respondo, Olga. Le pregunto, ¿ya sucedió esto alguna vez? No, todo comenzó a partir de la cuarentena. Yo estaba ahí proponiéndome algo que podemos observar sucede a partir de esta disposición, de esta actividad, de esta situación, perdón, actual. Estoy buscando los correos, los mensajes que seguían, de esta situación actual de aislamiento, de la cuarentena, en donde lo que hago es preguntar de qué manera esta situación actual resulta en disparador de la urgencia. No, entonces me dice, todo comenzó de la cuarentena, empecé a sentir angustias, miedos. Yo le pregunto, ¿es angustia solamente o también miedo de algo? ¿O a qué? Me responde, mucho miedo de no poder volver a ver a mis hijos, aunque hablamos todos los días, pero igual es como que siento que esto no termina más, como para poder ir a verlos o que ellos vengan, me responde Olga. Le pregunto, ¿la edad de los hijos que viven en las otras ciudades es? Y ella me responde, 20 y 24. Bien, ¿ellos saben de su miedo? Le pregunto. Sí, siempre que hablamos, ellos tratan de calmar el miedo. Me dicen que no me preocupe porque ellos están bien y de que tengo que estar tranquila porque me voy a enfermar. Esto es importante porque frente a la pregunta respecto al síntoma, que especifique más, en este caso Olga, como la llamamos, me permite entender que esta situación de miedo no es algo que contiene ella como mamá respecto a los hijos en soledad, como sin compartirlo. O sea, estos hijos son hijos que saben de su miedo e intentan calmarla. Le pregunto, Olga, ¿hay algún duelo o muerte significativa en su historia personal? No reciente, me contesta, pero hace 26 años se me murió mi primer hijo. Ese dolor nunca lo he podido sacar de mi vida, me responde. ¿Por qué mi pregunta respecto a un duelo? Porque habiéndome informado que la situación es miedo, la situación es miedo a perder, y por otro lado viendo que sus hijos de 20 y 24 que estaban a distancia sabían de su miedo y trataban de contenerla, empaticé con que esta mujer lo que estaba posiblemente dando cuenta sus síntomas sin que ella pudiera explicitarlo, era un miedo, una pérdida anterior más que un miedo, un duelo, como ella está diciendo acá, hace 26 años, su hijo mayor tiene 24, hace 26 años perdió su primer hijo, y agrega, ese dolor nunca lo he podido sacar de mi vida. Yo ya elaboro una propuesta de acompañamiento y le escribo, bueno, Olga, le voy a dar una tarea. Ok, me propone, me responde. Esto de la tarea es muy importante porque no solamente ya tenemos una idea de cómo podemos acompañar, sino que preparamos en la consulta la idea de que va a tener que seguir trabajando, que va a tener que hacer algo por sí misma. ¿Cuánto tenía su hijo cuando murió? Le pregunto. 4 meses, me contesta. O sea que hoy tendría 26 años y medio. Sí. Estas preguntas que ahondan un poco en la situación no elaborada, en el duelo no elaborado, también permiten que vaya preparándola a la mujer para dar cuenta de la dificultad, porque en la tarea que le voy a proponer hay una dificultad. Entonces le pongo, le voy a pedir que encuentre 3 o 4 hojas, que escriba una carta que tenga de extensión esas hojas, en donde le diga a su hijo, como si fuera un bebé, no se preocupe, le pongo, los bebés entienden por el tono de voz de su madre, y también como si fuera un joven de 26 años.
todo lo que se le ocurra. Acá utilizo en la tarea la propuesta de la escritura como abordaje, nosotros le llamamos escribir piensa en el abordaje clínico, pero en el caso del abordaje terapéutico, de la urgencia, la escritura puede servir cuando ha pasado cierto tiempo la situación traumática, la situación de dolor, para elaborar. Ella hace, cuando le propongo esto, cuando termino diciéndole esto de que escriba todo lo que se le ocurra, en ese cuadro de diálogo hace un signo, un emoticón, se dice, hacia abajo. Fíjense que hasta los lapsus, los emoticones, son vías para comunicarnos. Yo no le hago referencia a eso, pero me doy cuenta que con ese no me gusta, algo pude tocar. Y le agrego, no tiene que escribir esa carta de un tirón. Mantenga estos días las hojas con usted, no se las muestre a nadie, y va a ir escribiendo cuando se le ocurra o cuando tenga miedo y angustia, pero contándole pongo puntos suspensivos, porque no sabía si ese niño que había muerto, si ese bebé, perdón, de 4 meses, que había muerto tenía algún nombre, y termino diciéndole, ¿puede? Acá la tarea tiene 2 características. Una es la escritura, como les proponía, y después esta idea de un tiempo, la escansión en el tiempo, la separación en el tiempo de la tarea, que permite ir generando un abordaje de acompañamiento a través de la tarea. La persona tiene en mente esa tarea, Olga va a tener en mente su tarea y va a poder ir pensando que tiene ese trabajo por hacer, pero además es posible que utilice algún recurso de esta tarea en los momentos en donde aparezca el miedo. ¿Puede? Entonces termino preguntándole, sí, ahora voy a empezar, me responde. Gracias. Le contesto yo, avíseme si quiere cuando termine. Bueno, le aviso. Hasta entonces. Ahí terminó. Nuestra comunicación duró en esa mañana 4 minutos. En esos 4 minutos, como ustedes podrán ver, pudimos focalizar cuál era el síntoma, pensar alguna, no hubo ninguna interpretación. Compañeras, yo les estoy proponiendo que pensemos en estas formas de abordaje en donde no hacemos ninguna interpretación. Lo que hacemos es intentar empatizar con quien nos consulta y hacer foco respecto al síntoma que nos está consultando. Otra cosa que quiero señalar para ir terminando con esta breve grabación, ya que les propongo que preguntas, comentarios sobre esto que hicimos para continuarlo, es que en estas formas de acompañamiento no solamente no hacemos interpretación, sino que lo que proponemos es mirar, alojar, tratar con ternura, ya hemos hablado de esto el año pasado bastante, tratar con ternura quiere decir con miramiento, con empatía, con buen trato, abrigar a la persona en el sentido de pensar con ella, de comunicarnos con ella y de hablar respecto del síntoma de urgencia, en este caso hay una urgencia, porque era un síntoma que estaba volviéndose cada vez más intenso y no le permitía ni pensar en su trabajo, que ya de por sí era angustiante, buscamos un hospital en estos momentos, sino que también es importante entender que esta situación actual de pandemia, esta situación de cuarentena, de confinamiento, si bien muestra síntomas que están enlazados, anudados al presente, es disparador de otras situaciones, como en este caso de una situación que ha ocurrido 26 años atrás. Si quieren, podemos seguir desarrollando por este lado cómo pensar factorialmente. ¿Qué quiere decir?
abordar factorialmente o pensar factorialmente. Pensar que hay un factor disparador, desencadenante, que será la cuarentena, el aislamiento, un factor condicionante, que es que tiene los hijos, Olga tiene los hijos lejos, las edades de los hijos también luego resultaron significativas, y tiene también una hija con la que convive, y un factor disposicional. Lo disposicional son las características psicológicas, las características de subjetividad, no es solamente psicológica, son características corporales, como en algún momento hablamos, se trata de la corposubjetividad. Bueno, compañeras, espero haber podido desarrollar esta idea de algunas sugerencias, algunas propuestas para pensar acompañamientos desde dispositivos virtuales. Fíjense que virtual puede ser pensado como algo opuesto a presencial, que no es lo que nos anima en este momento. Podemos hacer acto de presencia, podemos pensar y acompañar a quien nos consulta, y virtual también puede ser entendido como aquello que tiene la virtud de generar algún efecto. En este caso que hemos propuesto, el efecto es intentar alojar, darle lugar a una consulta en un momento de urgencia. Gracias. La seguimos en otro momento.